Pero queremos hablar precisamente de eso, de la vuelta a la ciudad, incluso un poco de desconexión con la naturaleza, esa desconexión o mejor dicho, esa conexión que hemos tenido en el tiempo de verano. Y todo eso lo hacemos, como cada jueves, retornando después de una semanita de descanso para reubicarnos y regresar, entre comillas, a la realidad y dejar atrás quizás un poquitito ese estilo de vida veraniego. Estamos de vuelta con Iris Mir, creadora de la comunidad de movimiento y bienestar en Tenerife Is Good, que nos acompaña desde hace ya unos meses por aquí, por Marcha FM, para tener esta sección en la que hablamos, pues bueno, de ese bienestar, de salud. Y este otoño vamos a dedicar esta sección para hablar del movimiento, la vida sana en todas sus facetas y el deporte como, yendo un poquito más allá, del movimiento y el deporte como una actividad física, y explorando también el impacto que tiene el mantenerse activo física y mentalmente para nuestro propio bienestar y el de todos. Así que saludamos a Iris Mir. Hola, ¿qué tal, Iris? Buenos días. Oye, Iris, hablábamos de que si algo tiene de especial la vida en las islas es que siempre existe esa conexión muy profunda entre la naturaleza y la ciudad. Lo hemos comentado también en otros espacios. Y es que las islas son, por esencia, pues eso, naturaleza, de la que seguro, bueno, pues hemos podido gozar este verano de una forma u otra. Aún así, bueno, pues para muchos seguro que la vuelta a la rutina del trabajo después de las vacaciones, bueno, puede conllevar mucho más tiempo en la ciudad y en entornos más urbanos. Ya hemos hablado un poquitito de cómo llevas tú el estar de vuelta. Bueno, cuéntanos, ¿cómo lo llevas? Bueno, pues la verdad estoy todo el rato buscando excusas para, Claro, para normal, escaparme, normal. pero, Y yo creo que es pero bueno, muy aconsejable además, ¿eh? sí, bueno, tú y yo el viernes pasado ya nos Sí, escapamos a Valle Seco a sí, nadar, que fue nuestro primer reencuentro después de las vacaciones de verano pues sí. para retomar esa rutina, ¿no? Pero sí que se nota, por ejemplo, el cambio de estilo de vida Ajá. ahora que, bueno, empieza la vuelta al cole, etcétera, porque estos días de verano que estábamos yendo a nadar a Valle Seco había muchísima más gente, al mediodía un viernes, por ejemplo, y ahora cada vez hay menos personas, ¿no?, que puedan sacar tiempo para hacer algo tan importante como es estar sano, conectar con el medio acuático, estar con el mar y moverse un poco. Es decir, que el estilo de vida no es simplemente una cosa que podamos elegir nosotros, sino que nos damos cuenta de que vivir en la ciudad, la vorágine del día a día, el trabajo quizá más de oficina, lleva a que la gente deje atrás ese estilo de vida más sano que tenían hace unas semanas para no poder dedicarle tanto tiempo a pasar un rato, ¿no? Disfrutando del mar al final. Pues sí, porque Iris comentábamos que, bueno, espacios cerrados, ruidos, contaminación lumínica, incluso falta de puntos verdes, cemento, edificios altos, y es que la ciudad, pues eso, ¿no? Que está repleta de formas inorgánicas que además están muy desvinculadas de la evolución que hicimos como seres humanos. Supongo que eso nos afecta, ¿verdad? Sí, a ver, la ciudad puede parecer y es un lugar muy cómodo, ¿no? Yo Claro, también he vivido en ciudades muy grandes, Hong claro, Kong, Londres, Pekín, son ciudades enormes sí. y sí que es cierto que hay también movimientos, ¿no?, alrededor de venerar la ciudad porque tiene, bueno, porque han sido centros de desarrollo cultural, han sido sitios que se han construido con movimientos arquitectónicos concretos Sí. y se consideran paisajes urbanos, ¿no?, de interés, que lo son, pero también no hay que olvidar, ¿no?, que la ciudad, por muy cómoda, interesante y bonita que sea, también por el otro lado se opone a un estilo de vida que el cuerpo pide de forma natural, porque nosotros al fin y al cabo hemos evolucionado para vivir en naturaleza, ¿no? Entonces, eh, sí que es cierto que posteriormente creamos estructuras para sobrevivir la vida moderna en ciudad, pero nuestro cuerpo está diseñado para el medio natural. Y por eso, bueno, yo creo que ahí es donde está el choque, ¿no? Y quizá la razón por la que mucha gente ha pasado de la ciudad a querer volver al campo, cuando antes la tendencia era ir del campo a la ciudad, porque en la ciudad teóricamente pues había más oportunidades Claro. o era, como hemos dicho antes, un sitio más cómodo. Pero también otro problema que tiene la ciudad a raíz de bienestar ya no es solo el hecho de que nuestro cuerpo esté hecho para vivir en naturaleza, para moverse más y para estar en contacto con el entorno natural, es que también la ciudad rompe con el estilo de vida comunitario, que también fomenta la vida en el campo, y es un estilo de vida que es mucho más difícil de mantener en la ciudad, porque en la ciudad siempre uno vive mucho más aislado y eso también tiene un impacto en nuestro bienestar.
Sí, pues la verdad que afecta a un montón de cosas Iris, preparando el programa, que tú siempre haces la escaleta bueno, aportas estudios interesantes. Me pasas un estudio publicado recientemente por el profesor Miles Richardson de la Universidad de Derby en Inglaterra y que se publica en la revista Earth. Bueno, comenta en ese estudio unos números que me han dejado un poquitillo desconcertado, y es que la conexión humana con la naturaleza, según este estudio del profesor Miles Richardson, ha disminuido más del 60% en los últimos 200 años. Iris, a qué atribuye el estudio esta desconexión con la naturaleza? Que me parece, bueno, pues muy impactante. Sí, sí, es tremendamente impactante. A mí también me sorprendió Sí, cuando lo vi, y menciona algo que de hecho es muy lógico y a veces no lo pensamos, ¿no? Lógicamente un elemento es la organización, que ya lo hemos mencionado antes, pero sobre todo lo que el estudio señala es que este gran salto, ¿no? En los últimos 200 años es debido a la falta de transmisión intergeneracional que hay entre los padres de hoy en día y los hijos, ¿no? Entonces lo que el estudio señala es que ya se ha perdido una tendencia de los padres de hoy en día a explicar a sus hijos cuál es el valor de la naturaleza, de fomentar que sus hijos por sí solos o con sus padres o sus abuelos pasen más tiempo en la naturaleza. Y entonces eso ha llegado a que no se compartan estas creencias y hábitos que a las generaciones anteriores les vinculaba con el entorno natural. Y esto es uno de los factores que también ha llevado, ¿no? a que se pierda esta memoria de lo que es la vida en el campo local y la vida como más silvestre y un poco más libre, ¿no? de las generaciones anteriores. vamos, Iris, que la relación con la naturaleza también es una práctica cultural que por lo que puedo ver, no hemos protegido ni cultivado. Por eso en el estudio comentas también que desconfía de las prácticas actuales de crear espacios verdes en ciudades, pues esto, bueno, pues no fomenta esa conexión interna con el campo que sí tenían nuestros antepasados. No sé si, bueno, es un pequeño parche que estamos intentando poner a falta de tener esa conexión con el campo, ¿verdad? Sí, exacto. Es un parche o son fórmulas cosméticas para intentar convertir la ciudad en algo que no es. Y para que las ciudades fueran sitios donde se pudiera haber como conservado ese vínculo interno y casi instintivo con el medio natural, supongo que se tendrían que haber construido desde inicio de otra manera. Al fin y al cabo, un punto verde está bien, pero no Sí, deja de ser un punto verde dentro de un mar de asfalto, claro. asfalto, asfalto y más asfalto, y espacios para vivir que aíslan. La gente en el campo no vive como en la ciudad. Entonces, bueno, no sé, yo muchas veces pienso, ¿no? en mi propia experiencia personal. Es cierto que yo fui al colegio y a la universidad en un entorno urbano, en la ciudad, Ajá. pero bueno, tuve la suerte, eso es verdad, que mis padres desde muy pequeña me enseñaron a darle importancia al vínculo que yo podía tener o desarrollar con la naturaleza. Y sí, se esforzaron para que yo, o sea, no fuera simplemente de una manera práctica, de coger y me voy al monte a patear, pero que ese patear o ese hacer, no sé, nadar en el mar o cualquier deporte acuático que yo pudiera hacer en el medio natural, que se enfocara también a de que yo desarrollara mi propia relación personal con el entorno, ¿no? Y yo creo que, bueno, el estudio que mencionábamos antes de esta pérdida de comunicación intergeneracional viene precisamente desde ese punto de vista, o sea, el no usar simplemente el entorno natural como un medio, como podría ser un gimnasio, Ajá. sino pensar que mientras estás haciendo cualquier actividad que sea o el tiempo que tú estés pasando en el entorno natural, que también sirva para que tú reflexiones sobre ello y desarrolles tu propio vínculo con ese entorno que te sirva a ti y que sea también una práctica de bienestar interno y propio personal. Bueno, pues me parece muy interesante esa reflexión bueno, mientras estábamos comentando todo esto pensaba bueno, que a falta de campo, pues evidentemente esas zonas verdes, oye, pues del mal el menor, pero la verdad que esa reflexión más allá que hace este estudio y que nos explicas, pues la verdad que me parece muy interesante y necesaria de no quedarnos, ¿no? en esos espacios verdes en las ciudades, sino siempre que podamos, Iris, a hacer tiempo y para gozar de la naturaleza tal cual, plena, y que además si podemos lo hagamos en comunidad, ¿no? Con amigos, pero también intergeneracionalmente, ¿no? Para precisamente yo creo compartir, ¿no? De esa forma del campo, que es la mejor manera de preservar esa herencia cultural que tenemos, sobre todo en lugares como Tenerife,
bueno, que siempre hemos tenido esa relación con el entorno natural, ¿verdad? Ya sea playa, monte. Sí, exacto. Yo creo que al fin es una cuestión de volver a la raíz, ¿no? Ya. Aquí en las islas, o por ejemplo de donde yo vengo en el Mediterráneo, que también es un entorno rural, ¿no? Es recordar lo que somos y dónde venimos. No hace falta, a veces parece, ¿no? En la vida moderna que hay que intelectualizarlo todo y hacerlo todo muy complejo, pero Sí. volver a la raíz al final es un proceso muy simple, y para sitios como aquí las islas o sitios más rurales, al fin y al cabo simplemente es una cuestión de entender, ¿no? De dónde venimos y cómo es el lugar en el que hemos crecido, y si prestamos atención a eso, entonces ya estamos conectando con ese origen que ya de por sí tiene una conexión con el entorno natural. Lo que es difícil encontrarla es en un sitio moderno, hecho de asfalto, en el que nunca se tuvo en cuenta ese vínculo y que además se construyó para separar al ser humano de la naturaleza, porque se consideraba que era un signo de evolutivo, ¿no? Claro. Y de progreso social.